Doctor Arriazu, ¿cómo está? Bienvenido a Córdoba. Bueno, me gustaría conocer cuál es su visión sobre el cuadro de situación de la economía en este momento en la Argentina. Bueno, uno tiene que diferenciar lo que es el ciclo económico de lo que es las condiciones estructurales de largo plazo. En el ciclo económico, Argentina enfrentó una situación muy difícil. Es una combinación de factores, una sequía, decisiones equivocadas que hicieron que los extranjeros nos dejaran de financiar, los argentinos comprando dólares, la paralización del mercado de crédito. Todo eso produjo una baja de la demanda agregada directa de unos 65 mil millones de dólares, más de 10% del producto. Cuando eso pasa, por definición, digamos, se producen una cantidad de efectos en la economía. Un exportador que le vendía su producto a un productor local deja de venderlo y lo puede exportar. Un importador lo deja de vender y bajan las exportaciones, por lo tanto mejora la balanza comercial. Alguien que vende un producto que no entra en el mercado comercial, en el mercado internacional, baja la demanda. Al bajar la demanda, baja la producción, baja el empleo, etcétera, etcétera. Ese es el típico proceso de un ajuste de un país que estuvo gastando de más y de golpe no tiene financiamiento. Eso son todas las crisis argentinas fueron iguales, la crisis brasileña, la crisis griega, la crisis española, todas fueron exactamente iguales. La pregunta es, ¿dónde estamos en este momento? En este momento lo que tenemos es la situación externa, estamos en superávit comercial, en un pequeño déficit de la cuenta corriente que incluye los servicios en base de vengada y en un superávit en base caja. Ese es el excedente que usted ve en los mercados cambiarios. En la parte fiscal, eso es lo único que hizo el gobierno, es un ajuste, digamos, que hace que estemos en superávit primario, no en superávit total, porque hace falta poner los intereses. Lo más importante es que siendo Argentina una economía dolarizada de hecho, Argentina, lo que le pasa con el dólar es muy importante para todas las variables económicas. El fondo no había entendido que Argentina era una economía dolarizada y muchos economistas no lo entienden. Se logró convencerlo al fondo de poder intervenir en el mercado para darle una mayor estabilidad, digamos, al mercado cambiario. Y muy interesante, sin haber intervenido el mercado cambiario se estabilizó. Yo diría, hasta se apreció un poco, cosa que no me gusta. Al estabilizarse el tipo de cambio, al haber menos aumento de tarifa, la inflación está bajando. Entonces la pregunta que nos queda es, ya hemos eliminado los déficits externos, o sea que podríamos decir, el ajuste está concluido. El tipo de cambio real ya ajustó, el tipo de cambio nominal está estable. Uno puede decir, el ajuste está concluido, la inflación está bajando. De todas maneras es una porquería, porque decir que está bajando a estos niveles es una porquería. Y lo que nos queda es ver qué está pasando en actividad económica. Y para eso, uno puede ver los números o pueden ver los factores que están detrás de los cambios. Así como el año pasado se perdieron 65 mil millones, este año hay una cosecha récord. Y ese impacto se ve en el segundo trimestre. Por eso es de que cuando usted mira qué le pasó al PBI mensual, que venía cayendo 8% en el mes de abril, que digamos bajó 1.3%. Y mi cálculo es que en el mes de mayo va a dar un número positivo. Obviamente muy influenciado por la cosecha. Digamos, cuando usted excluye la cosecha, el resto mejoró, pero no mejoró tanto. Es decir, todavía sigue cayendo 5,9%. La cosecha es más fuerte entre el mayo. Los datos de mayo son mejores. Entonces, cuando alguien me escucha ver estos números y dice, pero yo estoy, digamos, todavía, digamos, en el negativo, sí. El sector industrial, todos los sectores están en el negativo. Todos los sectores. Cemento había mostrado en el mes de mayo y acero un crecimiento interanual interesante. Hoy salió la cifra de cemento de junio con una caída.
digamos, que uno podría decir qué es lo que está pasando. Bueno, hay un viejo dicho en la construcción que es tiempo húmedo, bolsillo seco. Digamos, junio fue un mes muy lluvioso. Entonces, desde el punto de vista del ciclo, yo diría, claramente, digamos, la hemos pasado muy mal, pero la cosa está mejorando. Doctor, porque ahora entramos a mezclar el tema con la parte electoral. Si acá hay una caída electoral por parte del actual gobierno, todo esto que estamos hablando no sirve para nada. De 1 a 10, ¿cómo califica usted estos 3 años y medio de gestión de Mauricio Macri? Hay que dividirlo completamente. Yo diría, el primer año desastroso. O sea, en lugar de darse cuenta que la perinola decía todos ponen, quisieron comprar votos. Y en consecuencia aumentaron el gasto. Habiendo dicho eso es la parte económica. Hubo cosas buenas como la de eliminar el cepo, la normalización con los acreedores, dejarse de pelear con el mundo, integrarse al mundo. Pero al principio en materia fiscal, digamos, claramente, digamos, fueron en la dirección contraria. Desde el segundo año comienza a verse mejora. Duhovne se dio cuenta que la parte fiscal era muy importante, pero todavía teníamos problemas en la interpretación de cómo funciona una economía dolarizada. Digamos, el último año, justamente porque no había alternativa, porque nadie me financia, digamos, se ajustó solo. Entonces es interesante porque la gente, digamos, cree que el ajuste lo hizo el gobierno. No, el ajuste no lo hizo el gobierno. El ajuste lo hizo que me dejaron de financiar, lo hizo el mercado. Muy bien, última pregunta, doctor, no le quiero robar mucho porque está por empezar su charla. En el 2019 el fondo nos ha cubierto de alguna manera. ¿Cómo ve usted para la Argentina 20, 21 y 22? No quiero pasar porque usted no es futurólogo, así que ¿cómo lo ve? Comencemos con lo siguiente. Cuando a mí me dejan de financiar, yo tuve en el año 2017 un déficit en cuenta corriente, que es el exceso de gasto del país como un todo, de 31.000 millones de dólares, que con la sequía y con la tendencia se proyectaba 43.000 millones. Finalmente terminó en 27. Esa diferencia es el ajuste, y la pregunta es quién me financió los otros 27. Algo el mercado, y el resto me lo financió el fondo. Pero el fondo además me financió los vencimientos de deuda, porque todo, digamos, lo que sean intereses y exceso de gasto ya están incluidos en esa cifra. Pero yo tengo vencimientos de deuda todos los días. Para que usted tenga una idea, digamos, en Brasil vence el 25% del Producto Bruto en un año. Pero nadie se pregunta cómo va a ser Brasil para pagar. En Argentina vence menos, pero todo el mundo se pregunta cómo va a ser Argentina para pagar. Claro. Entonces, eso es porque Argentina es un defaultador serial. Entonces nadie los cree. Entonces tenemos que, como dice la vieja película de Tom Cruise, show me the money. O sea, digamos, mostrame la plata, digamos, y yo te voy a creer. El fondo, en el segundo paquete, dio plata para financiar este año. Entonces las necesidades de este año están prácticamente financiadas, aun cuando no me renueven nada. Me queda el año que viene. Todo el mundo dice, me faltan 20.000 millones de dólares. Sí, eso bajo el supuesto que no me renuevan nada. Pero si yo hago ese supuesto, Estados Unidos quiebra, Francia quiebra, digamos, Brasil quiebra, digamos, hasta Chile quiebra. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vamos a poder refinanciar de lo que vende? Y ese es un problema de la confianza que demos a los acreedores de que no los vamos a estafar. Muchas gracias, doctor. No, gracias a usted.